Quiero también saludar en los estudios a Alejandro Ramírez, él es analista político, abogado constitucionalista, especialista en negociación. Bienvenido. Buenas noches, Jason. Muchas gracias por invitarme a su prestigioso programa. Un saludo a la audiencia respetable que nos está escuchando a esta hora. Quiero hacerle un homenaje, si usted me lo permite, a los 4 miembros de nuestra fuerza pública que murieron en manos de la narcoguerrilla la semana pasada en el Catatumbo, sin que el presidente de la República o el ministro de la Defensa se pronunciaran. Le pregunto, como abogado además, porque es que estamos ante un escenario político que no se había visto antes en Colombia. Estamos ya firme en una campaña sin todavía tener unas condiciones claras de cómo va a ser esta campaña. ¿La decisión de la Corte Constitucional adelantó unas elecciones, una campaña política en el país? Bueno, la campaña política la introdujo realmente el panorama de las negociaciones. Podríamos decir que algo también el tema de la elección del fiscal y de la conformación de la terna de la fiscalía también se ha vuelto una campaña política en el país. Pero lo más importante es decirle a los colombianos, como lo recogía Paloma Valencia y la doctora Alejandra Barrios, es que no hay unas reglas claras todavía y el presidente y el gobierno muestran mucha premura y además necesitan el tiempo y quieren hacerlo muy rápido porque tienen que hacer una reforma tributaria, porque estamos hoy, en el día, en este mes, tenemos el 42% de nuestro Producto Interno Bruto comprometido en la deuda externa y no hay recursos, de manera que el gobierno tiene mucho afán en aprobar este plebiscito para luego ajustar a los colombianos con los impuestos. Congresista Alfredo de Luque, ¿cómo diferenciar en este momento lo que significa pedagogía por la paz o publicidad en favor de la campaña por el sí? Es muy difícil, Jason. En estos momentos nos enfrentamos a una polarización de un debate como ustedes lo están viendo en este programa. La publicidad que se haga, o la promoción más bien que se haga por el plebiscito, debe ser una promoción que incluya los acuerdos y los textos finales con el fin de que el colombiano tenga la capacidad de comprender y saber qué es lo que va a votar. Y ya lo que se haga en favor de los que estamos de acuerdo con votar el sí a la paz es un tema que debe comprender a cada partido o a cada campaña en específico. Es decir, una cosa va a ser la promoción de los acuerdos por parte del gobierno nacional, que debe ser de forma objetiva por completo, sin mostrar ningún viso de polarización en favor del sí o del no. Y otra cosa es lo que hagamos los que estamos de acuerdo por el sí a la paz, los que consideramos que estos acuerdos nos llevan a un país diferente, y otra cosa pues es lo que hagan pues los que están de acuerdo con el no. Pero esta ha sido una discusión bastante polarizada. Este es un proceso de paz que se ha logrado después de muchos años con bastante esfuerzo de negociación y que contiene puntos que nunca se habían logrado en procesos de paz anterior. Que haya la posibilidad de que se sometan a una justicia transicional es algo sin precedentes. En los procesos de paz anteriores con organizaciones similares simplemente había una ley de perdón y olvido. Aquí hay un proceso mediante el cual se va a conocer la verdad, va a haber un proceso de justicia, va a haber una reparación de las víctimas, va a haber unas garantías de no repetición y va a haber unas sanciones a los responsables. Y si los responsables no cumplen con todas las anteriores, pues simplemente salen de esa justicia transicional y entrarán a un proceso absolutamente diferente. Quiero retomar la comunicación también. Yo creo también, sí, Jason, que... Termine. Dime. No, sencillamente yo creo que el proceso hay que llevarlo donde es, porque si hay acusaciones de que el proceso de paz, que no son ciertas, que el proceso de paz se está llevando de una manera, pues va a haber una respuesta de las organizaciones políticas y de las personas que estamos de acuerdo con el sí. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Quiero retomar con Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral. Y como usted también lo decía, se trata de una campaña inédita. Por ejemplo, vimos cómo congresistas que son afines al gobierno han viajado y han iniciado formalmente una campaña que han denominado Sí a la Paz. Quiero preguntarle qué tan legítimo es el inicio de este tipo de actos cuando aún no se han publicado las reglas del plebiscito. Jason, no solamente es el tema de ayer del viaje de los congresistas a la ciudad de Cali, es también el tema de diferentes sedes que ya se están viendo, es igualmente algunas vallas que estuvieron ubicadas en la ciudad de Bogotá. Es decir, hay toda una movilización frente a algunas de las posturas en el plebiscito,
pero como no estamos en campaña, como no se ha firmado el acuerdo, digamos, en orden no se ha firmado el acuerdo, razón por la cual el presidente de la República no ha enviado el informe al Congreso de la República, no se ha aprobado la realización de un plebiscito, no se ha solicitado fecha, no hay cronograma electoral, pues en este momento no podríamos decir que de manera específica estamos en una campaña, así todos estemos sintiendo que estamos en el pico de la misma, porque indiscutiblemente este es el tema principal, no solamente político para los que efectúan la política, para los que hacen el ejercicio de la política, sino también está en el punto de la opinión pública, porque vemos de manera permanente encuestas que están midiendo si los ciudadanos van a votar sí o no, y lo más sui generis, como decía, es que si van a votar sí o no y no sabemos a qué. Y mientras hay políticos haciendo eventos a favor del sí, hay otros grupos recogiendo firmas a lo que sería a favor del no, ¿esto se puede disfrazar como pedagogía electoral y no como publicidad? Pues mira que lo complicado, un poco lo complicado de este tema es que ni siquiera uno ve claramente la necesidad de disfrazar. Aquí hay una política del gobierno nacional que está enfocada en la paz, y está enfocada en la paz no solamente desde hace un par de años o 3 años, es decir, tanto el primer periodo como este segundo periodo, la política central del gobierno es el tema de la paz. ¿Eso qué significa? Que el gobierno nacional puede hablar de su principal política en los diferentes escenarios. Esto no sería problemático si fuéramos a un plebiscito con las reglas claras. Quizás lo más problemático en este momento es la autorización que tienen los funcionarios públicos de poder pronunciarse sobre la postura que tienen frente al contenido, al posible contenido del plebiscito. Como eso tampoco está regulado, entonces empezamos a generar una cantidad de preguntas y de sensaciones de que estamos en una campaña que no se sabe si las reglas de juego se están cumpliendo y si hay intervención en política de los funcionarios públicos. Hoy los funcionarios públicos pueden hacerlo y decir cuál es su postura. Y en la medida en que no se establezcan los límites, pues obviamente nos encontramos hechos como los de ayer y otro tipo de hechos que los ciudadanos no entienden muy bien si eso está bien, si es correcto o si se está violando alguna regla electoral. Hoy no tenemos reglas electorales que nos puedan permitir decir si está violando o no. Senadora Paloma Valencia, el uribismo, que ha sido crítico del modelo de paz, de la forma como se ha estado negociando la paz con las FARC en Cuba, ya va a tomar cartas en el asunto. ¿Ustedes estaban pendientes de decidir si era la abstención o si definitivamente iban a hacer campaña por el no? ¿Nos puede adelantar algo de esto? Bueno, yo lo que veo es pues que esta campaña inició y el Centro Democrático va a tener que tomar una decisión que no es nada fácil. Por una parte, abstenerse, que con el umbral del 13%, como decía, simplemente es una posición simbólica, o votar no, que es una posición que el gobierno pretende estigmatizar con la guerra. De manera que si nosotros optáramos por el no, tendría que ser la nueva receta de la paz. El no también quiere la paz y el no lo que pide es una renegociación con las FARC en términos de que los criminales de lesa humanidad paguen cárcel, de que no haya representación de esos criminales, que si las FARC quieren hacer política, busquen en sus bases personas que no hayan sido las que pusieron las bombas, que asesinaron los diputados, los concejales, que reclutaron o hicieron abortos forzados en las niñas colombianas. Hay otros en las FARC que pueden hacer política y dejar de lado esos grandes criminales. No queremos tampoco un tribunal donde venga el gobierno más corrupto de los últimos 20 años, con la peor legitimidad de los últimos 20 años, a imponer con un grupo terrorista el mecanismo para sustituir los jueces que van a juzgar a todos los colombianos. Porque recordemos que los acuerdos dicen que va a juzgar a aquellos que hayan tenido que ver de manera directa o indirecta con los acuerdos, de manera que nos preocupa. Y nos preocupa finalmente el trato a las Fuerzas Armadas de Colombia, que merecerían ser tratadas de manera distinta. Uno no puede poner en pie de igualdad un comandante del Ejército de Colombia con un comandante de un grupo terrorista que se ha dedicado a arrasar con los pueblos de Colombia. De manera que el no tendría que convertirse en una nueva receta y el gobierno y las FARC tendrían que aceptar
que si gana el no, pues habrá una renegociación de esos acuerdos que se ajuste a lo que la mayoría de los colombianos estaríamos expresando con ese no. De lo contrario, carecería, digamos, de significación. Y también quería decir esto, a mí me preocupa mucho esta precipitud y cómo están forzando esta campaña cuando ni siquiera se han firmado los acuerdos. Yo me pregunto si es que los del sí no tienen ningún límite, es decir, el gobierno y las FARC pueden firmar lo que quieran en los puntos que sobran y ellos de todas maneras lo aceptarían. Es decir, no hay una reflexión por parte de la Unidad Nacional de si esos acuerdos son convenientes para Colombia o no, es simplemente lo que las FARC quieran y eso es lo que vamos a acompañar de manera ciega. Yo creo que hay que ponerle mucha atención. Muchas veces nos proponen que nos va a llegar el cielo y termina siendo una gran estafa. Tenemos que hacer una pausa por compromisos comerciales. Ya continuamos el debate en la noche. Los estamos invitando a ustedes, a los televidentes, a que opinen sobre nuestro tema de hoy. Y la pregunta que les estamos haciendo es, ¿los actos de respaldo y de rechazo al denominado plebiscito para la paz, en un momento en que no se ha hecho una convocatoria formal a elecciones, son legítimos o son dañinos para la democracia? ¿Ustedes qué opinan? Pueden escribirnos en las cuentas de Twitter del programa La Noche y también en las de nuestro equipo periodístico. En segundos, volvemos. Ya regresamos con La Noche.